Tras 3 meses desde el 20 de diciembre, aún no tenemos claro quién será nuestro próximo líder de gobierno. Sin embargo, los partidos sí coinciden en la necesidad de una regeneración política. ¿Pero qué es esta realmente? Medidas, amigos y amigas, de transparencia y regeneración. Democratizar y regenerar la democracia. La regeneración democrática. Por tanto, estas 5 reformas de calado, de regeneración democrática. Queremos avanzar en el proceso de regeneración democrática. Después de varios meses de inestabilidad política, existen algunos términos que están marcando las bases de las negociaciones. PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida coinciden en la necesidad de una regeneración democrática. Pese a todo, distan mucho sobre cómo llevarla a cabo. Yo soy el vivo ejemplo de la regeneración política, porque tengo 25 años, llevo 7 meses dedicándome a la política y la verdad que he tenido muchísima suerte y estoy 100% agradecida al Partido Popular, que confía en los jóvenes y que le da paso a los jóvenes. Lo que queremos realmente es que los ciudadanos, ¿vale?, que los votos de cada ciudadano valgan lo mismo. No puede ser que viviendo en una zona que tenga una población determinada valga menos que en otra que tiene otra población. Una recuperación de la credibilidad del pueblo y es una lucha contra la corrupción, una forma de gestionar desde todas las instituciones, desde la transparencia e intentando que, pues eso, reganar la confianza de los ciudadanos. Cuando hablamos de regeneración política hablamos fundamentalmente de dos cosas. Uno, romper el ciclo de la corrupción. Eso por un lado. Y por otro lado habla también de una nueva forma de hacer política. Y nosotros estamos empezando a hacerlo nosotros mismos y estamos intentando introducirlo. La regeneración política no está asociada únicamente a los partidos políticos. Cada vez se escucha más hablar de ella en la calle y, cómo no, en Internet. Redes sociales y medios de comunicación también han contribuido a la extensión de este término. La irrupción de redes sociales, de medios de todo tipo, pues ha hecho que la sociedad esté mucho más informada y demande mucha más información a una velocidad mucho mayor. Entonces eso obliga y ha obligado a los partidos, por supuesto, a cambiar los ritmos de comunicación que mantienen con esa sociedad, ¿no? Luego es verdad que esa necesidad y esa mayor información que tiene la sociedad es una información quizá más puntual, más de titular. Digamos que hay menos profundización en el contenido final. Sin embargo, en la pluralidad está la riqueza y, como en todo, hay diferentes puntos de vista. Este país ha pasado de las plazas del 15M, de las plazas en sol, de pedir democracia a vivir mediatizado continuamente por tertulias políticas que nos dicen exactamente lo que tenemos que pensar, ¿no? A todos, a mí el primero. Yo sí hago un invito a la reflexión, ¿no? Cuando hablamos de regeneración democrática, ¿sobre qué nos estamos refiriendo exactamente? Cuando hablamos sobre avances en la Constitución, en las instituciones, que la gente piense cómo le gustaría que fueran, y que esas demandas las lleven a los partidos políticos. Yo creo que así realmente sería posible avanzar. Y es que, a fin de cuentas, de avanzar es de lo que trata tanto la política como nuestra sociedad.